¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ñuka Quichua, todo el aprendizaje de idioma quichua a un solo clic. Mi nombre es José Luis Maiwa y he vuelto a tomar las riendas de Ñuka Quichua. Muchas personas ya han estado preguntándose que por qué he abandonado el canal, que ya no iba a subir más videos. Agradezco a todos ellos que han estado preocupándose, preguntándome, escribiéndome sobre el siguiente video. Déjeme decirle que hoy es el día, va a ser el primer video del año 2020. Esperemos seguir con todo ese ánimo, con todas esas ganas de seguir enseñando, de seguir aprendiendo todo relacionado a nuestro idioma, al quichua. Así que bienvenidos una vez más. Vamos a ver en esta ocasión preposiciones y adverbios de lugar en quichua. ¿Quieres saber cómo se dice arriba, abajo, izquierda, derecha, atrás, adelante en quichua? Pues déjeme decirle que este es el video indicado para que usted pueda aprender todo eso en quichua. Empezamos entonces explicando este video. Vamos a empezar justamente de entonces aprendiendo todo vocabulario referente a preposiciones. Podemos visualizar entonces que acá está afuera. En quichua se dice kanja. También tenemos acá dentro es uku. En el gráfico también ustedes pueden guiarse. Afuera, kanja. Dentro, uku. Entonces he puesto también unos pequeños ejemplos para que ustedes se dieran cuenta de mejor forma cómo yo puedo ir aplicando en oraciones o incluso en diálogos. Aquí dice wasi kanjapi, afuera de la casa. ¿Sí? Wasi es casa, claro que sí, saben muy bien. Kanja es fuera y kanjapi, como son preposiciones de lugar, recuerden que el pi era para indicar lugar, un morfema para indicar lugar. Solo pi, acuérdense que significa en la, en o simplemente en el. ¿Sí? Entonces, wasi kanjapi, fuera de la casa. Acá tengo también wasi ukupi. ¿Sí? Wasi ukupi, dentro de la casa. ¿Sí? Espero estén aprendiendo muy bien hasta aquí. Son apenas dos palabras que hemos visto. Vamos a seguir. Aquí tengo lejos. En quichua es karu. Mientras que cerca en quichua es kimik. Ejemplo. Chay rumpa karupi kan. Esa pelota está lejos. Rumpa, pelota. Chay rumpa karupi kan. Esa pelota está lejos. Cerca, kimik. Chay rumpa kimik pikan. Esa pelota está cerca. ¿De acuerdo? Esa pelota está cerca. Ya vemos 4 ejemplos. Karu, lejos. Kimik, cerca. Vamos a continuación con más vocabularios. Atrás, washa. Ustedes pueden ver aquí, atrás, al pajarito, al búho. Atrás, washa. Aquí, adelante o al frente, en quichua es ñaupa. Recuerden, adelante o al frente en quichua es ñaupa. Ejemplo, sisa washapi, atrás de la flor. Entonces esto es una plantita, una maceta, una flor, en quichua es sisa. Sisa washapi, atrás de la flor. Acá tengo lo que dice sisa ñaupapi, vendría a ser al frente de la flor. Entonces tienen aquí ustedes al búho al frente de la plantita de la flor. En quichua es sisa ñaupapi, al frente de la flor. Vamos a seguir con más vocabularios y en este caso tenemos a encima. Encima en quichua es jawa. ¿De acuerdo? Apréndanse ese vocabulario también. Encima en quichua es jawa. Tengo otro vocabulario que es debajo. Debajo en quichua es uku. Entonces recuerden aquí, encima, jawa, encima de los libros, ¿sí? Jawa. Acá, debajo, debajo de los libros, uku. Ejemplo tengo aquí con jawa, kamukunaka jawapi, arriba de los libros, ¿sí? Kamukunaka ukupi, debajo de los libros. O puede ser kamukuna ukupi también, el libro está abajo, pero siempre y cuando completemos con los verbos. Kamukuna ukupi, debajo de los libros. Kamukuna jawapi, arriba de los libros. Recuerden suscribirse, también inscribirse a Instagram, a Facebook
a YouTube también, por supuesto, a este canal Ñuka Quichua. Doy sugerencias y apoyo a los que pueda en todo momento. Vamos, más vocabularios. Entre chaupi. Ejemplo. Rumpa chaupi pi tiajun. Está sentado entre las pelotas. Rumpa chaupi pi tiajun. Está sentado entre las pelotas, o chaupi también puede ser en la mitad. Sí, chaupi también puede ser la mitad. Al lado o junto a es kingray. Ya, al lado de la pelota. Junto a la pelota en quichua es kingray. Rumpa kingray pitiajun. Está sentado al lado de la pelota o junto a la pelota. ¿De acuerdo? Son vocabularios sumamente fáciles. Una cosa sí, por favor, añadan siempre el pi. ¿Sí? El pi. Porque siempre vamos a hablar con esto. Kingray pi. Hawa pi. Washa pi. Atrás. Sí, lugar. Preposiciones de lugar. Por lo tanto va con pi. Seguimos entonces. Aquí tengo adverbios de lugar. También, como hay preposiciones de adverbios casi son similares, por eso también he añadido. Si quieren un video solo de adverbios, también hay un video completo. Adverbios de lugar, de modo, de tiempo, de espacio. Entonces también pueden ir a buscar adverbios en quichua. Lo encuentran igual en Ñuka Quichua. Entonces tenemos aquí de nuevo Hawapi, sobre o encima, Uraipi, Chimbapi. Esta palabra es nueva. Al otro lado, Ukupi adentro, Kanyapi afuera, Ñaupapi al frente. Entonces prácticamente se relacionan, se repiten. Los únicos palabras nuevas que podrían ser es Chimba, es al otro lado, Magñapi, al borde, a la orilla, al filo. También puede ser otro Carrupi lejos, de eso ya sabemos, Wichay en la subida. Kingraipi igual a la vuelta, junto a. ¿Sí? Acá tengo de la misma forma ejemplos. Como les menciono, si quieren mayor explicación sobre esto, pueden ustedes buscar adverbios en quichua, un video completo sobre ello. Vamos a seguir entonces ya. Si aplicamos, recuerden, si aplicamos esto, vamos a regresar, ¿dónde está? A ver, aquí. Si yo aplico ya todo lo que, las palabras que utilizo en sitios de ubicación, me quedaría más o menos así. Esto solo para que entiendan mejor. Son las mismas palabras, solo que yo les he añadido ya, digamos, en una foto, donde hay una casa, lomas, montañas, para que ustedes se guíen mejor cuando ya estén afuera. No estén solo en la computadora, sino cuando ya estén afuera. Cuando estén en la calle, cuando estén en la loma o al frente de su casa y todo lo demás. Vamos a ver. Washa, atrás. También es siki. Washa o siki. Atrás. ¿Sí? Entonces podemos ver la flecha atrás de la casa. Washa. Subida o cuesta es hananik. ¿Ya? Subida, cuesta. Wichay también puede ser. ¿Ya? Subida, hananik. Wichay. Wichay es subida en sí. Hananik es igual, subida, cuesta. Tenemos acá ñaupa, adelante. ¿Sí? O al frente de la casa, ñaupa. Acá tenemos uku, adentro. Kanja, afuera. Jawa, arriba. Y también uku, abajo. Adentro y abajo en quichua es lo mismo, uku. Uranik, bajada. Por ejemplo, si estoy yo parado aquí, se sitúa alguien aquí, alguien vive acá, yo que sé, es Uranik, en la bajada. Por eso es que aquí, Wichay, subida. Acá, al otro lado, Chimba. Sí, entonces, ¿qué pasó? De las palabras que estaban explicando anteriormente, simplemente yo he añadido en un gráfico, digamos, algo real. ¿De acuerdo? Vamos a continuar ahora sí, como ustedes saben, con la última, que es oraciones. ¿Sí? Oraciones para que entiendan un poco mejor. Wawapa washapi shuk kucha rikurin. Atrás del niño se ve una laguna. Wawapa washa, atrás. Atrás del niño, ¿sí? Wawapa washapi shuk kucha rikurin. Se ve una laguna. Ñuka churita hawaman shitashpa pugyachini. Yo le hago jugar a mi hijo botándole hacia arriba. Recuerden que el man era a la o hacia. Hay un video completo también sobre este morfema man. En Ñuka Quichua pueden encontrarlo. Ñuka churita hawaman shitashpa pugyachini. Yo le hago
jugar a mi hijo botándole hacia arriba. Aquí tengo otra oración. Sami shuk misita ñaupapi charihun. Sami sostiene o tiene a un gato adelante. ¿Sí? Aquí está el gato. Aquí está Sami. Sami shuk misita ñaupapi charihun. Sami sostiene a un gato adelante. Y como último tengo ñuka ñaupapi shuk puka antawa shayahun. Adelante mío está parado un carro rojo. ¿Sí? Ñuka ñaupapi shuk puka antawa shayahun. Puka antawa, carro rojo. Shayahun está parado. Shayahun está conjugado en presente continuo. Lo mismo charihun, presente continuo. Si quieren aprender más sobre presente continuo, también pueden encontrar video en Ñuka Quichua. Todo está en Ñuka Quichua. Así que busquen, aprendan, informen a sus compañeros, amistades, familias. Y de esa manera fortalezcamos juntos a este idioma quichua. Que este año sea fructífero, que haya más encuentros, más cosas relacionadas a la cultura quichua, a la cultura andina, para que vaya fortaleciéndose, enriqueciéndose y todo lo demás. Mi nombre es José Luis Maigua. Recuerden suscribirse también a todos los canales, páginas que hay, para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a ir subiendo ya desde ahora. Tengan ustedes una buena tarde, buena mañana, buena noche. Nos vemos en el siguiente video.